Yo con esta semanita de calor estoy ahí. Pero ¿cómo están ustedes? ¿Cómo vienen sus chequeos médicos? ¿Son periódicos? A ver, digo bien. ¿O no le dan mucha importancia? Hay que tener, cuidarnos un poco más, ¿no? ¿Por qué les pregunto esto? Porque me sorprende últimamente las noticias de los fallecimientos que hay en los distintos deportes, ¿no? Repentinamente. Fútbol, atletismo, natación hace poco, el más reciente acá en Córdoba. También con personas, ¿no?, que se acuestan y al otro día no se levantan. El corazón dejó de latir, la famosa llamada muerte súbita. El corazón del hombre se va deteriorando día a día con el paso del tiempo, ¿no? Por los esfuerzos físicos, por la mala alimentación, por el estrés cotidiano. Y la medicina y la ciencia están tratando de ver la forma de solucionar, de regenerarlo, de alargarle la vida útil al corazón del hombre, ¿no? Y buscaba, cuando preparaba la palabra, algunas cositas dedicadas al corazón de la medicina, ¿no? Y dice, en los comienzos de 1893, un cirujano de Frankfurt fue el primero en saturar un corazón de una herida de arma blanca. Fue el primero en cicatrizar un corazón de un joven de 22 años. El 3 de diciembre de 1967, en Ciudad del Cabo, se realizó el primer trasplante de corazón. Un año después, en el 68, fue en Argentina, tuvimos el primer trasplante de corazón. Y encontré dos datos curiosos. Uno, dice en 1964, se hizo un trasplante de mono a una persona. No duró mucho tiempo, no somos compatibles con los monos. Y el otro, un joven de 22 años, mientras esperaba un trasplante de corazón, vivió 555 días con un artefacto en la mochila, una batería que alimentaba su corazón artificial. Se ve que de ahí se inspiraron con Iron Man. Ya salió la película, ¿no? Y así todo, el trasplante de corazón tiene un tiempo limitado. 10 años, un poquito más, 20 tal vez. Depende cómo uno trata ese órgano nuevo en su cuerpo, ¿no? La vida que le da. Y en esta mañana me preguntaba que si Dios nos hace un ecocardiograma a nuestro corazón, ¿cuál sería el resultado? Y así le hizo un ultrasonido al pueblo de Dios. Y ese resultado dio el siguiente: el corazón del hombre fue corrompido por el pecado, se alejó de mí y está endurecido. Ese fue el resultado cuando Dios hizo el ultrasonido del corazón de su pueblo. Causa del diagnóstico: codicia, avaricia. Según su palabra viene a ser idolatría. Pero no te asustes, iglesia, porque el Señor tiene el cura también para eso. Invito a oír la palabra en Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Y lo vamos a leer en dos versiones por si la Reina Valera no ayuda mucho a entender lo que Dios quiere. ¿Lo tienen? Dice, os daré, Ezequiel 36, 26. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. En la Nueva Traducción Viviente dice, les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. A su palabra, por supuesto, ¿no? Ya veremos más adelante. Por lo general se considera a la cabeza y al cerebro como el centro y el rector de la actividad humana. Pero sin embargo, la palabra de Dios al centro le dice el corazón.
Dice Proverbios 4:23 que de él mana la vida. Y el corazón abarca la totalidad del intelecto, de las emociones y de la voluntad humana. En el intelecto nos encontramos con un corazón que reconoce las cosas, que guarda los dichos de Dios, que medita en él y que cree. Y en las emociones se manifiesta un corazón alegre, un corazón amoroso, contrito, acongojado, irritado, adolorido. Y en estas dos vemos acciones que implican la mente y sus emociones. Pero el corazón es el centro de la voluntad humana, dice el Señor. No lo busquen, yo se los leo los siguientes versículos. Marcos, si quieren anotar, 7, 21 al 23. Dice, porque de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, en eso nos vamos a detener en esta mañana, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Un corazón de piedra tenía el pueblo de Dios y así lo definió él. Dispuesto a hacer caso de las inclinaciones impías que albergaban en él. Todo lo que leímos recién, eso se encuentra en nuestro corazón. Y de eso habla nuestra boca, ¿no? Cuando Adán y Eva optaron por seguir la tentación de la serpiente, su decisión afectó drásticamente al corazón del hombre. Se llenó de maldad, se endureció, se alejó de Dios y ya no escuchó más su voz. Se volvió engañoso y perverso, así lo describe el profeta Jeremías, al corazón del pueblo de Dios, sobre todo perverso y corrupto. Como resultado, se desvió al egoísmo y a la maldad en lugar de volverse al camino de la justicia de Dios. Estamos hablando de unos 2500 años atrás. 2500, saquen la cuenta. Después vamos a ver por qué. A través de su palabra vemos que Dios lidiaba con un pueblo no solo rebelde, sino, como decimos recién, un pueblo idólatra. Se fue tras otros dioses, le dio la espalda a Dios. ¿Por qué? Porque estaba rodeado de pueblos paganos que tenían muchos dioses. Y le llamaba más la atención muchos dioses que un solo Dios verdadero. Necesitaban un Dios, pero lo buscaban en otro lado. Codicia y la avaricia endurecieron su corazón. Los otros dioses aparentemente le daban más al pueblo que lo que Dios tenía para ellos. Y así su corazón se fue endureciendo y se fueron apartando de Dios. Y déjame decir una cosa, iglesia: Dios no endurece los corazones. Solo lo hizo con Faraón para dejar escapar a su pueblo a la libertad. Es el hombre quien endurece el corazón hacia las cosas de Dios. Los corazones que son propensos a hacer lo malo corren el riesgo de endurecerse. Y les voy a contar un pequeño testimonio sobre una mujer. No era atea, porque odiaba a Dios. O sea, que si odiaba a Dios, reconocía que Dios existía. Pero le echaba la culpa de todos sus problemas a él. Tenía un corazón ambicioso, quería tener todo en la vida: un buen matrimonio, un buen pasar, una buena familia. A tal punto quería tener todo, pero las cosas no se daban así. Y su corazón comenzó a endurecerse, a cerrarse y a andar en cosas que a Dios no le agradaban. A cada santo iba y le prendía una vela, a ver si así funcionaba. Visitó a cuanto curandero y brujo andaba dando vueltas por ahí. Llenó su vida de todo tipo de objetos que le daban.
para ver cuál le daba resultado, pero ninguno funcionaba. Eran todos momentáneos, eran salidas momentáneas que le daban. A todo esto le sobrevino una enfermedad muy grave. ¿Y a quién le echó la culpa? A Dios también. Estuvo un tiempo en remisión, se le llevó su palabra, pero su corazón estaba endurecido, estaba cerrado a las cosas de Dios. A pesar de todos los problemas que tenía, a pesar de su grave enfermedad, ella no quería saber nada con Dios. Odio y falta de perdón consumían su vida. Pasaron unos años y la enfermedad empeoró. Para ese entonces ya había perdido todo: familia, casa, negocio, todo lo que tenía, y no se lo quitó Dios, pero ella le echaba la culpa a Dios. Los veo muy expectantes, muy cholulos ahí. Lo vamos a dejar ahí, el testimonio lo vamos a dejar, el final se los cuento más adelante. Sí, así no se duermen, están despiertos. Pero quiero que veamos qué sucede con un corazón alejado de Dios que se vuelve a los ídolos para solucionar sus problemas cotidianos en lugar de buscar de Dios. Y en esta mujer veo reflejada la historia del pueblo de Dios y en parte, lamentablemente, también la historia de la iglesia. El pueblo no tenía lo que quería y se iban tras otros dioses. Las personas hoy vienen a Dios por un milagro, y la iglesia también muchas veces pide milagros, y si Dios no se los otorga, salen por la puerta y se van. A Dios venimos por amor, no en busca de una solución. El pueblo de Dios quería una solución para sus problemas en Dios. Hoy nosotros, Dios, nos venimos por amor a la casa de Dios, en busca de Él. Vemos un corazón que le dio la espalda a Dios, inclinado por la avaricia y la idolatría. Esta mujer se inclinó a lo que le podía dar una solución más rápida que Dios. Se fue curandero, se fue a brujo, tarotista, todo lo que encontró en el camino, y tenía algo más cerca. Pero los otros te daban más y te daban más. Dios te da lo justo y necesario para vivir cada día. La idolatría es un pecado que se repite a lo largo de la historia del pueblo de Dios. Es permitir que las cosas se conviertan en el foco de los deseos, los valores y la dependencia de una persona, desplazando la confianza y la fe en Dios mismo. Queremos todo ya, y buscamos el camino más corto para alcanzarlo, y no depositamos nuestra fe en Dios. ¿Por qué la idolatría fue tan atractiva para el pueblo de Israel? Porque estaban rodeados de naciones paganas que creían en la adoración de varios dioses superiores a la de uno solo. Mientras más dioses tenían, se ve que para el pueblo pagano era mejor. Había más poder, había más superioridad. Ahora estamos en el año 2025, ¿no? ¿Y no estamos viviendo lo mismo? ¿No nos encontramos rodeados de santuarios por todos lados, donde la gente va y deposita la fe falsamente? ¿No siguen los tarotistas, los espiritistas dando vueltas en estos tiempos y la gente recurre a ellos? El pueblo de Dios fue atraído por estos falsos dioses porque hacían milagros instantáneos, milagros entre comillas, te daban hoy, pero esos milagros, lo que esos dioses te daban, tenían todo un trasfondo espiritual, porque estaban bajo la influencia de Satanás y sus demonios. Y hoy día también, esos falsos dioses, esos tarotistas, esos adivinadores, están en influencia de Satanás. No es Dios obrando en esos milagros. Tengamos eso presente, iglesia. Es Satanás y su poder obrando tras eso. Pero es más fácil recurrir a ellos, como decía, porque ellos
dan la solución más fácil. Te dan un amuletito, te dan algo y vos con eso crees y con eso empezás a tener prosperidad. Mentira, no tenés ninguna prosperidad. Así como viene, se te va a ir más rápido. Pero ahí está la avaricia en el corazón del hombre. Y Colosenses 3:5 dice que es pecado de idolatría. Porque el corazón del hombre sin Dios anhela todo ya deseamos. Todo para hoy, no puede esperar. Y quiere más. Y es por eso que se van a lo más fácil. Al hechicero, al brujo, al adivinador, como hizo esta mujer. O al gordo pelado sentado, de pies cruzados. O al gatito que mueve. No va referencia a alguno de ustedes, ¿no? Es para no nombrar a Don Buda. O te llenan de estampitas, de medallitas, amuletos, estatuillas que en lugar de traer bendición a tu vida, son de maldición. Un ídolo no es más que un pedazo de madera o piedra esculpida por manos humanas, que no tienen poder propio. Los amuletos menos. Todo esto está bajo la influencia de Satanás. La avaricia más un corazón endurecido hacia Dios nos arrastra a depositar nuestra fe en cosas que a Dios no le agradan. Esta mujer no quería saber nada con Dios y se fue en busca de algo que le diera una solución más rápida. Dios llama a todo esto anatema. Y anatema es algo maldito. El significado es persona, cosa maldita o condenada a la condenación o destrucción. Sería maldito, maldecido o eternamente condenado. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? Por la codicia, por la avaricia de un hombre. Y la historia está en capítulo 7 de Josué. Y relata la historia de Acán. No se los voy a leer porque es largo, pero se los narro pequeños para que después ustedes lo pueden corroborar en la casa. Dice: Israel conquistó Jericó y Dios manda destruir todo lo que en ella había. Pero este señor se quedó con algo que no debía. Le pareció lindo un mantito que había dando vueltas por ahí. Su codicia pudo más. El problema vino cuando tuvieron que conquistar la siguiente nación. Era más chica que Jericó. Entonces van unos espías y dicen: no, vayamos poquito esta gente, total la ciudad está desprotegida, es más chica. Y allá fueron poquitos soldados. Y como fueron, vinieron derrotados. ¿Qué pasó?, preguntó el pueblo a Josué. Y Josué le pregunta a Dios. Y Dios le responde en el versículo 11: Israel ha pecado y aún ha quebrantado el pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema. Ese manto que el señor Acán se quedó, que no debía ingresar al pueblo de Israel, le trajo maldición al pueblo. El pueblo fue vencido y estaba maldito a causa del anatema. La avaricia, que es idolatría, causa la maldición para los hijos de Dios. ¿Te dijeron eso alguna vez? La respuesta no. Un hijo de Dios no está maldito. El que recibió a Cristo, ¿no? Porque Cristo ha pagado ese precio. Amén. La maldición no te alcanza, pero si tenés el anatema, la bendición tampoco. Si tenés anatema en tu casa, en tu vida, la bendición de Dios no te va a alcanzar. Cristo pagó el precio por nuestros pecados, pero ¿cuántas cosas traemos a nuestra casa que a Dios no le agrada? Seguimos ingresando cosas, y les voy a mencionar algunas de las cuales hemos vivido en estos años, hemos conocido. Medalla de oro de la Virgen, porque me la regaló la abuelita, la tengo guardada en un cajón. No, ¿qué va a ser? Una medallita de oro, pero es de la Virgen, es algo consagrado a Satanás, es algo anatema. Estatuilla para la prosperidad,
ahora está el gatito. Antes estaba el elefante con la trompita. O algunos todavía si tienen el billetito de dólar, ese tampoco va, ¿sabes? El billete de dólar en la billetera. Es anatema. En una época me acuerdo compraban frasquitos de agua o de arena del desierto donde caminó Jesús. Y había unos chantas que hacían plata con eso, ¿no? Eso es anatema también. Padre Marcelo, déjame andar eso. La ceniza en una urna del tatarabuelo, ahí viene a la vista cuando entras a una casa. Una virgen de tamaño natural, así era. La tenían en una casa. Y a todo eso le rinden culto. Y entra la maldición. El Señor no me bendice, dicen. Claro, si tenés todo eso que a Él no le agrada. Y con la palabra pasa lo mismo. Gálatas, fíjense lo que dice Gálatas 1:9. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Cuidemos también lo que predicamos. Cuidemos también lo que decimos de la palabra de Dios. Porque somos malditos, Señor. No te asombres, iglesia, eso pasa hoy día. Dejamos entrar el anatema en nuestras casas y muchas veces sin darnos cuenta, ¿no? Te regalan algo, está bonito, está lindo, pero está consagrado a dioses con minúsculas bajo la influencia de Satanás. Traemos maldición a nuestras vidas por la ignorancia de sus mandamientos, por tener un corazón endurecido que no escuche su voz. Un corazón idólatra a causa de la avaricia, que termina transformándose en piedra por seguir esos dioses. La avaricia del hombre es la gran perdición, ¿no? El amor al dinero, raíz de todos los males. Y la avaricia te lleva a eso, y forma idolatría, y a Dios no le agrada. Dios quiere cambiar ese corazón de piedra por uno de carne con un propósito. Jeremías 24:7. Y les daré un corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Dios quiere cambiar ese corazón de piedra por uno de carne para que lo conozcamos realmente. Un corazón de piedra no reconoce a Dios. El único remedio es experimentar la gracia de Dios, nacer de nuevo mediante la fe en Jesucristo y recibir un corazón nuevo que aborrezca el mal y se deleite en hacer la voluntad de Dios. Mateo 5:8 dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Si tenemos el anatema en nuestro corazón, no está limpio. Si andamos tras la idolatría, la avaricia, nuestro corazón no está limpio. Y ahora sí les termino de contar la historia. Les decía que la salud de la mujer empeoró y en sus últimos días internada 7 veces le predicaron del Señor y recibió a Jesucristo como su Señor y Salvador. Pidió perdón por todos sus pecados, arregló cuentas con su familia y dejó un testimonio para aquellos que la conocían bien, ¿no? Gente mundana, gente católica, la mayoría, pero lamentablemente ese testimonio lo dejó en su lecho de muerte. Estaba con una sonrisa de oreja a oreja y todos se preguntaban por qué. Suena feo, ¿no? Pero fue un testimonio para muchos, ¿no? Y todos se preguntaban por qué. ¿Por qué estaba sonriendo ahí en el ataúd? Todos se quedaron atónitos con esa imagen. No te asustes, por eso no lo quería nombrar. Pero todos quedaron atónitos con esa imagen, ¿no? Verla sonreír
Y se preguntaban el por qué. Y esto solo lo hace Cristo, iglesia. Solamente lo hace Cristo. Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Un corazón de piedra no puede confesar para salvación. Y voy concluyendo con esto. El corazón del pueblo de Dios se endureció por la avaricia, por la idolatría, no escuchó sus mandamientos, se desvió del camino que Dios tenía preparado para ellos. Pero tuvieron otra oportunidad, un nuevo corazón que reemplazara al de piedra, el cual haría volver a su pueblo a sus pies. Pero esa decisión es propia de cada uno de nosotros. Dios no va a cambiar ese corazón de piedra si nosotros primeramente no dejamos lo que debemos dejar atrás. No quitar la idolatría, la avaricia, no quitar el anatema de nuestra casa, de nuestra vida. Deja atrás todo lo que a Dios no le agrada y dale una nueva oportunidad. Como le decía, quitemos el anatema de nuestras vidas. Quitemos eso maldito que no nos deja entrar la bendición de Dios a nuestras vidas. Dice el Señor, yo quiero quitar ese corazón de piedra y te daré uno nuevo. Te daré un corazón tierno y receptivo a mi palabra. Tierno y receptivo. Así debemos tener el corazón ante la palabra de Dios. Y me preguntaba, ¿no? La iglesia de Cristo ¿necesita un corazón nuevo? Llevémonos eso para meditar, ¿no? ¿Tenemos un corazón conforme al corazón que quiere Dios? Oramos. Señor, te damos gracias.